En el capítulo anterior de La amante. Hola, hola querida comunidad, ¿cómo se encuentran? Pues esta historia cada vez va subiendo más y más y más en angustia porque no sabemos en qué va a parar. Y bueno, el comentario del día de hoy y del capítulo anterior se basa en ese gran misterio de la maternidad, con el hecho de que Eleanor no vio con muy buenos ojos a Candy. Y quiero poner en perspectiva esto. Principalmente, quiero que recordemos que Eleanor no ha conocido a Candy previamente. En ese encuentro donde ella corre, los persigue y se da cuenta que Candy sabe quién es cuando está ahí en la acera y Terry va al taxi para despedirlo. Ella se queda asombrada de que ella sepa tanta información, ¿verdad?, sobre su relación con Terry, porque nadie sabe que Terry es su hijo. Para todos ella es una mujer soltera, es una señorita. Entonces, obviamente que la desazón, de Eleanor ante el peligro que corre su hijo, porque es él a quien los mafiosos andan siguiendo, el hecho de que esté con esta mujer, el hecho de que esta mujer sepa perfectamente quién es ella, que vea a Terry desviviéndose por atenderla, por curar su preocupación. O sea, obviamente para Eleanor esto es un terrible shock, diciendo: yo estoy muriéndome por ti, por saber cómo estás, por tu integridad física, porque prácticamente te hago muerto, y tú estás como si nada y a los pies de esta desconocida que sabe todo sobre nosotros. Imagínense si eso no va a ser un desconcierto total para Eleanor. Obviamente también por ahí comentaron que se ven celos de suegra, ¿verdad? Y pues es completamente normal en el sentido, queridas Terry Girls, de que obviamente Terry ha estado casado 7 años, pero en esos 7 años realmente la reina de su corazón pues es su madre, ¿sí me explico? O sea, ella está en la cima de los sentimientos de Terry. Se puede decir que es la mujer para él más importante de su vida, incluso por encima de su esposa. Entonces ella lo sabe. Ella sabe que Terry y Susana no llevan así que una vida de matrimonio normal. Quizás no sabe todos los detalles, pero en 7 años es obvio que Eleanor tiene una idea bastante buena de cómo es el matrimonio de Terry, y no es un matrimonio feliz ni un matrimonio común tampoco. En 7 años, como dice ahí, bueno, no han tenido familia, pero yo sé que en algún momento la tendrán. Quizás, pues no sé, el trabajo de Terry o una condición especial de la chica, no sé, porque pues ni siquiera la conoce, ni siquiera en la casa de Terry saben que ella es su mamá. Entonces, imagínense para Eleanor sentirse completamente desplazada si ella va muriéndose por su hijo, por saber que está bien, y lo encuentra embobado de una desconocida que por su causa es precisamente que su hijo está en peligro de muerte. Y que no nada más eso, sino que ahora resulta que esta desconocida es su prometida. Y ella trae el anillo ancestral de los Granchester de prometida. O sea que la cosa va muy en serio con esta mujer y ella ni siquiera sabe quién es, cómo es, por qué es que llegaron a estar así. Como dijeron por ahí, resulta que ahora Eleanor es de la vela perpetua. Pues sí, fíjense que sí, porque recordemos en qué tiempo le tocó vivir a Eleanor, cómo sufrió el hecho de convertirse en una divorciada, en ser repudiada por el hombre que ama, aún amándola, quitándole al hijo, y tener que fingir ante todos que jamás se casó, que sigue siendo una mujer soltera. Y a pesar de todo eso, jamás volver a tener otra
pareja después de 25 años de haber tenido a su hijo. Imagínense si para ella no va a ser un shock el que Terry ahora le diga que se va a divorciar. Para ese entonces, pues, las cosas que pasaban con los hijos o con los padres eran totalmente un tabú. Nadie preguntaba, ningún hijo cuestionaba a sus padres, ningún padre cuestionaba a sus hijos, ni sabían de sus vidas privadas o de cómo las llevaban. Todo eso era a puertas adentro, totalmente inmencionable. Entonces, pues sí, realmente ella es una mujer de la vela perpetua y ella sabe perfectamente la carga que es ser una mujer divorciada, y es a lo que Terry va a mandar a Susana a esa área oscura de la sociedad donde es mal visto por todos por el simple hecho de que el matrimonio fracasó. Lo que Eleanor no sabe también son quizás los detalles de la vida de Terry al lado de Susana más escabrosos, ¿verdad? Es lo que ella no sabe y por eso no puede entender por qué Terry está ahora sí actuando de esta manera, completamente fuera de sí, completamente enamorado, sin importarle aún echar de su vida a su propia madre, que hasta hace menos de una semana ella era la mujer más importante de su vida. Imagínense si no les para que te dieran celos. Aquí es donde uno como mamá y las que tenemos hijos varones, va a llegar un momento en que también vamos a ser desplazadas por sus futuras parejas, y es una situación que tenemos pues que aceptar porque es lo natural y es lo normal que eso ocurra, y muchas veces nosotras no lo permitimos. En el afán de querer protegerlos siempre, como dijo por ahí Eleanor en una frase, yo no sé si alguna mujer será lo suficientemente buena para mi hijo, y incluso aunque el hijo sea lo que sea, ¿verdad? Pues es nuestro hijo, es nuestro cachorro, nosotros lo vemos como eso, como un bebito, como un cachorro que tiene que ser protegido. Entonces también pienso que en el futuro muy bien Candy va a ganarse a su suegra, obviamente cuando ya lo sea oficialmente, pero por ahora Eleanor sabe que ha perdido mucho terreno en una semana, no contra la esposa de Terry, sino contra esta mujer desconocida que ha sido secuestrada, que fue salvada por Terry y que ahora la vida de su hijo está en peligro por esa situación. ¿Ustedes creen que Eleanor se va a poner en el lugar de Candy? Obvio que no. Es la madre de Terry, tiene que ponerse en el lugar de Terry, y a ella no le importa lo que ella sea, quien sea, como esté, sino que a ella le importa que a su hijo no se lo maten. Yo creo que cualquier mujer haría lo mismo. ¿Vas a preferir la vida de una desconocida a la vida de tu hijo por el que tanto sufriste? Pues obviamente que no, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Eleanor va a tener que entender, y bastante rápido, la situación por la que está pasando Terry, porque ahora sí lo vio perdidamente enamorado. Y cuando nuestro hijo o hija es feliz, pues como padres, como madres, pues ya perdimos. Hay que entregarlo a su pareja, bendecirlos y esperando que todo lo que uno les enseña sea sabiduría para ellos saber sobrellevar su matrimonio y a su pareja. Así es que bueno, vamos a ver qué sigue el día de hoy, porque estas reflexiones están muy profundas. Un saludo a todas, muchas gracias por sus comentarios, gracias a la nueva gente que se está atreviendo a comentar, se los agradecemos mucho en nombre de Lady Pecosa. Ella también por ahí anda respondiendo algunos mensajes, no sé si ya la vieron, por ahí anda muy pendiente, no crean que no. También por allá en Wattpad también responde algunos mensajes, está también actualizando, así es que muchas gracias por todos sus cariños, muchas gracias por sus buenos deseos, por sus lindísimos comentarios, se los agradecemos enormemente. Así es que, chicas, chicos, vamos a ver qué sucede el día de hoy.
Vamos para allá. Ponte cómodo y goza de mi lectura. La amante, escrito por Lady Pecosa y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terrifix. Capítulo 21. Esa misma tarde, el abogado de Terry recibió los documentos registrados del inicio de juicio de anulación matrimonial del joven Terrence. Ahora quedaba que la señora esposa los firmara para dar inicio con el proceso y enseguida se procedería a pugnar por una rápida resolución del juez para liberar el acta de anulación del joven actor. Aunque era un tanto tarde, el abogado decidió dar al mal paso prisa y luego de salir de su bufete se dirigió a la casa de la señora Marlowe, encontrando que la dama en cuestión no se encontraba ese día en casa y que volvería a la mañana siguiente. Así que, estando al tanto de sus movimientos, programó en su agenda una nueva visita para el día después. Terry asomó la cabeza por la puerta de su oficina, encontrando a una Candy que, sentada en la silla detrás del escritorio, jugaba aparentemente distraída con una estilográfica. Pero Terry supo que en realidad ella no estaba distraída. Ella estaba muy triste y deprimida, pensando en cómo hacer para ayudarla a salir de ese pozo. Se acercó al escritorio. Entonces observó con atención que el diamante rosado estaba a un lado de una de las libretas y un desesperado estremecimiento lo recorrió, helándole la sangre, paralizando de manera abrupta su respiración. ¡No! El grito en el interior de su mente se convirtió en un movimiento lleno de precisión al tomar el anillo y en un solo movimiento volverlo al anular de Candy, quien sorprendida levantó la vista hacia él. Por favor, mi Lady Pecosa, prométeme que jamás, en toda tu vida, jamás volverás a sacar este anillo de tu mano, le dijo en un tono firme y a la vez suplicante, mientras sin soltar su mano rodeaba el escritorio y haciendo girar la silla hacia él se puso de rodillas frente a ella. Por favor, promételo. Que pase lo que pase, tú jamás volverás a sacar este anillo de tu mano. Ante la mirada llorosa de Candy volvió a insistir. Prométemelo, mi amor. La frase se estrelló de lleno en el alma de Candy, quien contuvo un suspiro abrazado el amor que su amor le expresaba. Y con un sollozo en los labios, junto con un tenue sentimiento de la cabeza, le regresó un poco de vida al corazón de Terry, que por ese instante se había sentido verdaderamente desvalido, como nunca antes en su vida. El aire volvió de nuevo a sus pulmones y entonces, empujándola un poco, se sentó forzándose a caber junto con ella en el mismo sillón, pasando su brazo derecho por su espalda, quedando entonces ella arropada en su pecho, recostando su cabeza sobre su hombro mientras que Terry cerraba el círculo entrelazando los dedos de su mano derecha a la mano izquierda de ella, misma que en ningún momento había soltado. Y así permanecieron en silencio. Las ideas se habían agotado para ambos. Este asunto del secuestro de Candy los estaba sobrepasando. La condición legal de Terry en ese momento parecía un muro demasiado alto para brincarlo, y la presión social que les esperaba una vez que salieran a la luz amenazaba con sofocarlos por completo. Sin embargo, ninguno de los dos dijo nada. Solo reposaron uno cobijado en la presencia del otro, temerosos por lo que venía, inquietos por la incertidumbre. Permanecieron así, en silencio, por muy largo rato. En ese momento Candy tenía una única certeza: estar acurrucada entre los brazos de Terry era su mayor fortaleza.
Y Terry clarificó igual una única idea: tener a Candy siempre a su lado. Así, sin palabras, sin promesas, ambos decidían de nueva cuenta permanecer unidos, sin importar qué. Entonces Terry tomó la estilográfica de manos de Candy y, acercando una hoja en blanco, empezó lo que parecía un garabato. ¿Sabes, Candy, que yo soy muy buen dibujante? Ve, dictándome cómo crees que serán nuestros hijos. Candy sonrió ilusionada. Hermosos, por supuesto. Terry garabateó un par de círculos simulando un humanito. Pues claro que así será, Candy. Con un padre tan atractivo como yo, no pudiera ser distinto, por muy fea que tú fueras, le dijo, sofocando la risa que le provocó el codazo en las costillas con el que arremetió Candy cuando la llamó fea. Pecas, no me dejaste terminar. Iba a agregar que obvio serán mucho más hermosos con una madre tan divina como tú. Rió de nueva cuenta ante el segundo codazo en sus costillas. No intentes adularme, Terry, porque te irá peor. Él volvió a reír a carcajadas. Bueno, ¿cuántos hijos tendremos? ¿6 te parece bien? Ahora fue Candy quien soltó una risa graciosa. Oh, no, señor. Es evidente que tú jamás has estado presente durante un parto. 2 hijos serán suficientes. Terry la miró sorprendido. Candy, no seas díscola. ¿Qué tal 4? O dime, ¿qué hay de malo en un parto? Candy levantó las cejas. Está bien. Ni tú ni yo. 3 estarán bien. Sí, creo que 3 partos sí podré tolerar. Terry la miró cauteloso. ¿Tan grave es? Digamos que son bastante dolorosos. ¿Y tú, Lady Pecosa, aceptarías experimentar ese dolor solo por procrear un par de pequeñitas pecosas? Ella sonrió ampliamente. Por supuesto que lo haría, porque extrañamente su corazón cantaba de entusiasmo al pensar en un hijo de ambos. Quedamos que serían 3. Y no serán 2 niñas, sino un par de varones y una niña. El corazón de Terry se removió con ilusión, ajustando su abrazo en ella. Bien, ¿cómo será el primero? Ya sé, tendrá tus ojos, dijo, desplazando la estilográfica en otro garabato sin sentido. No, Terry, ¿no me has dicho que eres un gran dibujante? Eso no parece nuestro bebé, más bien parece una especie de simio. Ante lo que ambos estallaron en carcajadas, y luego de un rato Candy comenzó a dibujar, sorprendiendo a Terry con un talento mágico en sus manos. El primer niño era casi idéntico a él y el segundo se parecía bastante a ella. Para la niña, Candy combinó las mejores características de ambos, creando una preciosidad en dibujo. Terry suspiró enamorado. Bueno, está bien, Candy. Será como tú digas. Igual, tú te encargarás de hacerlos y yo, pues, solo te prestaré mi pluma, dijo con una sonrisa y tonos ocultos en su voz. Candy se volvió a mirarlo en tanto la comprensión del doble sentido entraba en su cerebro. ¡Terry!, exclamó escandalizada, y entonces él rió a carcajada batiente. ¿Yo qué, Pecosa? ¿No es acaso lo que acabamos de hacer?, le decía entre risas mal contenidas. Está bien, Candy. Puesto que tú los gestarás, entonces yo elegiré sus nombres, ¿qué te parece? Y así comenzó una larga lista de nombres entre modernos y antiguos, con todo y sus significados, llenando un par de hojas más. Candy pensó que a ese paso seguramente sus hijos tendrían en su haber más de 3 a 5 nombres cada uno.
Rudolf regresó cerca de la medianoche a su hotel. Iba muy molesto. Nadie había dado con la enfermerita, pero la encontraría. Así fuera lo último que hiciera en su vida, la encontraría y le cobraría una a una todas las que le debía. Eso lo conformaba un poco, eso y haber podido desquitar su furia con la inepta de Violet. Vaya que sí había desquitado con ella toda su energía, la había dejado toda bañada en su semilla, la muy ingrata, según ella hacía de digna, cuando lo cierto es que esa noche no paraba de gritar cada vez que embestía. Le excitaba tanto escucharla y llorar al mismo tiempo. Por ahora estaba bastante cansado. La mañana siguiente sus hombres se encargarían de encontrar a la otra. Mientras tanto, él se haría cargo de atender otros negocios que lo habían llevado a esa ciudad. Ya volvería al burdel por la noche. La expectación de encontrar a la hospiciana ahí, pero sobre todo poder hacer con ella lo que quisiera, era tal que lo excitaba al extremo. Vaya, sí, increíblemente a mí también esa hospiciana siempre me ha excitado, pensó con una perversa sonrisa, rememorando aquella fantasía que en más de una ocasión había recreado en su mente. Los tres juntos. Sabía que él estaría feliz al tenerla por fin y a su vez él estaría finalmente compartiendo con su verdadero amor. La mañana llegó alegre y llena de vida para el abogado que emprendía sus actividades con entusiasmo, porque él podría ser un viejo, mas su trabajo aún le resultaba fascinante. Susana veía por la ventana pensando en su esposo, al cual imaginó encontraría de regreso una vez que ella volviera de su paseo, mas no fue así. Ha transcurrido ya más de una semana. Él nunca se ausenta por tanto tiempo, a menos que esté en gira con toda la compañía, pero esta no era la ocasión. Era media mañana cuando recibió la visita de un hombre que se identificó como el abogado de su esposo para hacerle entrega de una notificación legal y dar inicio al juicio de su anulación matrimonial. Susana, que en ese momento se sostenía en sus muletas, perdió la fuerza de su pierna y cayó pesadamente en el sofá de la sala de estar. Sentía el temblor de sus manos incontrolable y con dificultad leyó el documento. Se le pedía presentarse ante un juez y aceptar de buena voluntad la anulación matrimonial por no haber consumado nunca su matrimonio, para con ello mantener la confidencialidad de su situación, o en su defecto sería necesario presentarse ante un servicio médico para ser revisada y definir si tal juicio tenía seguimiento. De cualquier forma, ella se sintió profundamente humillada. Había sido para ella su máximo éxito ser la esposa del actor y sentirse envidiada por infinidad de mujeres su mayor orgullo. Por supuesto que jamás aceptaría ser ahora el hazmerreír del país, solo porque a su maridito se le había ocurrido iniciar un trámite de anulación matrimonial. Conocía a Terry. Ella tenía días presintiendo que algo iba mal con él, puesto que sus ausencias jamás eran tan prolongadas. Sabía que esta decisión no era algo precipitado y que él llegaría al fin de su objetivo sin problema alguno. A Terry no le importará hacerme pasar el ridículo contando al mundo entero que nosotros jamás fuimos marido y mujer. Eso no lo podría soportar. Sentía la sangre correr por sus venas amotinándose toda en su cabeza, mientras que una furia descontrolada hacía presa de ella. Tomó fuerza para ponerse de pie en una sola pierna. Debe usted asegurarme que ocurrirá todo esto con la mayor discreción.
El abogado asintió, agregando que además, en compensación por todas las eventualidades, el actor dejaría para ella, además de la casa que ahora habitaba, una cuenta bancaria que en realidad era una pequeña fortuna para que ella pudiera vivir tranquilamente sin mayores preocupaciones económicas. A Susana el dinero era lo que menos le importaba en ese momento. En realidad, ella no podía pensar en nada. Su mente había quedado omnibulada por completo. Todo esto no estaba bien. Apenas reaccionó cuando el abogado le ofreció una estilográfica para que firmara 2 documentos y ella, como un autómata, lo hizo, pero enseguida una profunda rabia la invadió. «¡Salga usted de aquí ahora mismo!», se interrumpió en medio de un sollozo desesperado. «¡Fuera! ¡Fuera de aquí!», gritó con todas sus fuerzas al viejo abogado que, lamentando la situación, salió con paso cansino de la vivienda. El esperar que la mujer ya hubiese sido enterada del inicio del juicio por su marido, sin embargo, era evidente que no había sido así. A él le pareció que el joven actor tenía la idea de avisarla en esos días. Quizás no habría tenido oportunidad, era un buen muchacho, las condiciones económicas que habían puesto para la mujer eran por mucho favorables para ella. Él estaba resolviendo la vida. En fin, de cualquier forma, ya podría iniciar el juicio sin problemas, con la autorización de ella para el arranque y con la declaración de aceptación de no consumación. Prácticamente tenía todo lo que necesitaba para concretar ese juicio, y este mismo día se ocuparía de ello. Susana, por su parte, sentada en el mismo sofá, sin ser consciente del paso del tiempo, no había llanto y tampoco la furia inicial. Ella simplemente no sentía nada. De alguna forma pensaba que quizás esto era lo mejor. Un matrimonio de nombre no había resultado nada satisfactorio como ella lo había imaginado. Y después de casi 8 años, era evidente que las cosas no cambiarían. Si no habían cambiado todo este tiempo que Terry vivía junto con ella, ahora era mucho menos probable, puesto que intuía que él no planeaba regresar nunca más con ella. «Ciertamente, quizás esto sea lo mejor para mí», pensó aún envuelta en su azoramiento. Esta mañana Terry despertó abrazado de su amor y descubrió lo fácil que era ser feliz. Despertar con ella hacía de su día ya un prodigio. La noche anterior había logrado superar el momento, llenándolo con sus sueños y todas las ilusiones que crearon juntos, y todo había sido muy hermoso. Sin embargo, hoy, a la luz del día, con el cerebro más descansado y la alegría de su despertar arropado en ella, pensó que era el momento de ponerse a trabajar para lograr que todos aquellos sueños de la noche anterior se hicieran realidad. Así salió de la cama, con cuidado de no despertar a la hermosa chica de ojos verdes, y se dirigió a su oficina a buscar las mejores formas para agenciar una vida digna y feliz a su Lady Pecosa y a la hermosa familia que juntos formarían. Sonrió al acomodarse frente al escritorio y ver la lista de nombres y nombres que habían llegado a ellos la noche anterior, mas su sonrisa se hizo mucho más amplia al descubrir bajo estas hojas el dibujo que Candy había creado de sus hijos. En verdad, Candy tiene en sus manos un magnífico talento. Tomando la hoja, se acercó al librero, abriendo un par de gavetas. Él debía tener guardado algún marco con cristal para encuadrar tan bello dibujo. Mientras lo enmarcaba, recordó que Candy le había contado que en realidad ella nunca antes había dibujado con un interés en particular, que ni siquiera tenía esa afición, sino que fue una habilidad que afloró de pronto mientras estudiaba enfermería, cuando tenía que hacer los esquemas del sistema circulatorio, esquelético y demás. Ella había descubierto que dibujar con detalle le ayudaba a recordar y a aprenderse con muchísima más facilidad los conocimientos de anatomía que debía adquirir. Ya luego entretenía a los pacientes del pabellón de pediatría o de geriatría, haciendo dibujos de sus rostros en sus momentos libres y luego regalándoselos a cada uno de ellos.
Antes de colocar el dibujo en el cuadro, Terry escribió el nombre de ambos unidos por hebras de tinta uno con el otro y luego puso la imagen sobre el escritorio. Inspirado en el mismo, pensó en qué hacer y fue como tomando una hoja nueva, empezó a redactar una carta para su padre. Así lo encontró Candy, quien luego de despertar fue a buscarlo por todo el departamento. «Hola», le saludó la chica. Terry levantó la vista. «¿Pecas? ¿Estarías dispuesta a cambiar de lugar de residencia? ¿Qué te parecería Londres?» Ella le sonrió. Para Violet su despertar fue totalmente distinto, todo cargado de dolor físico y mucho más dolor en su orgullo. Ordenó a Charles a preparar el auto. La mujercita esa había llegado a poner su vida en un ángulo del que ella había escapado mucho tiempo atrás. Y si bien la enfermera no tenía culpa de haber sido traída acá, y ella veía cada vez menor probabilidad de que alguna vez la volviera a ver, Violet necesitaba tomar venganza por todo esto. Alguien debía pagar por lo que Rudolph hacía con ella. «Hazlo, Charles. Llévame a esa casa. Iré. Nadie tiene por qué saber que ha sido Violet quien visita esa casa. Iremos a buscar información. Haré lo necesario para hablar con la otra mujercita». Violet llegó determinada a alcanzar su objetivo. Llevaba su rostro maquillado para ocultar un par de moretones y se dirigió a llamar en la puerta principal, descubriendo y aprovechando el descuido de los dueños de haber dejado la puerta entreabierta para entrar en la casa. El silencio reinaba en el interior, por lo que sigilosa caminó por la estancia hasta dar con un salón y sonrió satisfecha. Fue fácil llegar donde se encontraba la que supo era la mujer de Terry, quien miraba al vacío. Era una mirada en donde Violet pudo encontrar desconsuelo y furia. Había una copia de un documento arrugado sobre la mesa. Violet se inclinó a tomarlo entre sus manos y tuvo el favorable alejamiento de Susana para leer sin prisas. Y luego, como la gran amiga que ella alguna vez pudo haber sido, se sentó al lado de la rubia, pasando la mano por su espalda y alisando su cabello, consolándola. «Eso que Terrence está haciendo contigo es verdaderamente injusto. Es una bajeza. Sabes que lo está haciendo por la mujer esa, ¿verdad?», fueron las palabras precisas que Susana necesitaba escuchar. «¿Qué mujer?», cuestionó de inmediato, sin siquiera ocuparse de conocer quién era ella y cómo había entrado en su casa. «¡Responda! ¿Qué mujer? ¿Con quién me está engañando, Terry?», casi gritó, jaloneando el brazo de Violet, quien disimulada se desprendió del contacto mientras afirmaba: «¿La enfermera? La rubia de ojos verdes con la que ha estado toda esta semana. Debe estar muy enamorado de ella como para luego de tantos años querer anular su matrimonio». Un fuerte sollozo de Susana la interrumpió, por lo que se acercó a alisar su cabello de nueva cuenta. «Es de esperarse. Ella es de una familia muy adinerada y conservadora. Seguro que no lo aceptarán a él de ser un hombre divorciado, por eso no le importa humillarte con una anulación». Susana la veía con los ojos abiertos de par en par. «¿Quién es ella?», preguntó enfática. «Es la mujer que supuestamente secuestraron, la que ha estado saliendo en todos los diarios». Dicho esto, último, se puso de pie y salió de la casa. No imaginó que sembrar el conflicto en la vida de Terrence iba a resultarle algo tan simple. Quizás esto no le ayudaría a encontrar a la enfermerita y en realidad ya no le interesaba volver a verla. Ahora sabía que tal vez perdería su casa por su culpa y la de Rudolph, pero de cualquier forma
Esa sería su venganza. Si era atinada con lo que había imaginado y dicho a Susana, la misma mujer se haría cargo de crearle suficientes problemas al actor, fastidiándolo lo suficiente por todos los pesares que él le ocasionó a ella. Rudolf se encontraba tomando sus alimentos con un poco de premura. Por andar buscando a la hospiciana ya había perdido demasiado tiempo y él necesitaba encontrar a un muy buen abogado que le habían recomendado. Sabía que el caso a defender era complicado, pero para él era indispensable. Desde que había llegado a América se había instalado en Nueva York y bien vivido, o quizás sobrevivido por una buena temporada, extrañando tanto lo que había dejado en Inglaterra. Sin embargo, a él la guerra le había hecho un par de muy buenos favores que él había agradecido en sobremanera, particularmente a su corazón atribulado por la ausencia. Cuando el inicio de la guerra mandó de regreso a América a casi todo Inglaterra, él fue realmente muy feliz y su corazón volvió a ser completo. Ese fue el mejor de los favores. Después hizo hasta lo imposible por instalarse con todo y sus negocios en Chicago. Era esa desesperada ausencia lo que lo empujaba a buscar estar lo más cerca posible. Ahora no podía creer que estuviera en esta terrible situación, pensaba molesto. Al final decidió dejar sus alimentos a medias, lanzando con furia la servilleta sobre la mesa. Era mucho más urgente dar con el abogado que le habían recomendado. Cuando aquella mujer salió de su salón, por fin Susana reaccionó, aunque no fue de la mejor manera. Estaba furiosa, desesperada. «Lo odio, Terence Graham», lanzaba gritos, y todo cuando se atravesaba en su camino, cayendo al suelo ella misma en más de una ocasión. Terry le había arruinado la vida y no conforme con ello, ahora se burlaba de ella, se burlaba del gran amor que ella le profesaba. Nadie como ella sabía lo que era esta clase de amor incondicional, porque su amor era verdadero, su entrega completa sin esperar nada a cambio. ¿O es que acaso no había sido suficiente todos estos años tolerando las andanzas de su esposo sin apenas emitir una queja? Pero a él no le ha importado, nunca le ha importado nada mío, esa es la verdad, y lo odio por eso. Pensó desconsolada, cayendo por tercera vez al suelo, solo que esta ocasión no tuvo ningún mueble al cual asirse para ponerse en pie nuevamente. Ahora debería arrastrarse por el suelo como si fuera un repugnante gusano. Ahora no estaba Terry presente, ahora no servía ese espectáculo. Ahora es cuando se daba cuenta de lo indigno que era su situación y por primera vez su llanto fue real. Tenía tanta lástima de sí misma y era más consciente que nunca de cuánto despreciaba a Terry. Tumbada en el piso, hecha un ovillo, lloró desconsolada, sintiendo odiarlo cada vez más. No sabe cuánto tiempo permaneció de esta forma, hasta que Raymond, su chofer, se acercó a levantarla, sin hablar, solo ocupándose de cuidar que ella no se lastimara más. Era un muy buen empleado, siempre atento a las necesidades de la señora. Esa había sido la petición del esposo de la misma desde la tarde que lo contrató. En cuanto a su jefa, ella era algo inestable, a veces demasiado soberbia y muy necia para su gusto, una mujer caprichosa en extremo, a lo que no le importaba pasar por encima de otros con tal de obtener lo que deseaba. Ella había sido capaz incluso de pasar por encima de su propia dignidad en el afán de obtener al señor de la casa, pero jamás lo había logrado. Eso era algo que él sabía, porque en algunos momentos de desesperanza la señora hablaba de ello, sin importarle su presencia. Raymond sentía pena por ella.
Era una mujer muy hermosa, podía haber conquistado la vida entera, pero ella se había empeñado en conquistar lo imposible y así estaba perdiendo lo mejor de sus años. Es un imbécil, Raymond, ¿sabes? Lo odio, sollozó llena de rencor. El chofer pudo sentir a través de sus brazos cómo la furia vibraba en el cuerpo de ella. Siempre que tenía esas caídas depresivas, ella jamás había manifestado un enojo tan grande hacia su esposo. Esto era nuevo para Raymond. Dime, Raymond, ¿qué me faltó? ¿Qué me hizo falta para lograr que él me amara? ¿Es que en verdad soy tan despreciable? Lo dijo en un sollozo y luego guardó silencio, dejando ver a Raymond. Esta vez deseaba su respuesta. El chofer la miró a los ojos y no pudo mentirle. Es usted una mujer muy hermosa, señora, pero eso usted lo sabe. Lo que quizá debería saber es que usted era y es tan valiosa como cualquiera, con o sin su esposo, le dijo sereno, aunque luego pasó saliva por su garganta. Ella, su señora, era realmente muy bella y para él llevarla en brazos de un sitio a otro se había convertido desde hacía mucho tiempo en una afición. Susana, al escucharlo por primera vez en 7 años, hizo una conexión visual con el chico. No era un verdadero galán, sin embargo, era alto, rubio, de ojos grisáceos, lo bastante fornido como para poder levantarla sin dificultad. Por un momento, ella se sintió nerviosa, de esa clase de nerviosismo que hacía ya mucho tiempo había dejado de sentir, incluso con el mismo Terry. Terry, el hombre que jamás me tocó, aún con todo el derecho de hacerlo, pensaba sintiéndose de nuevo profundamente herida. ¿Es que existe alguna otra forma de humillar más a una mujer? Se cuestionó, sintiendo aflorar de nuevo en ella la furia acumulada por tantos años. Sí, se respondió al recordar que él estaba pidiendo anular su matrimonio para poder casarse con esa otra mujer. Era una mujer muy bella, aunque en los diarios su imagen apenas se distinguiera. Pues no se lo permitiré, claro que no. Haré que esa anulación sea derivada, y aunque al final tenga que darle el divorcio, no dejaré que esa mujer se quede con Terry. Pensó casi fuera de sí. Tengo que hacer algo. Miró al suelo mientras Raymond la depositaba cuidadosamente sobre su cama. Entonces volvió a ser consciente de él. Sintió su mano recorrer por su espalda mientras la soltaba y su cuerpo se estremeció. ¿Podría gustarle quizás algún hombre?, se preguntó, sintiéndose un poco nerviosa. Entonces tomó la mano de Raymond, que procuraba ayudarle a acomodarse entre las almohadas. Él se sobresaltó ante ese breve contacto y procuró retirar su mano para no sentir esa corriente de energía que le causaba cada vez que, por accidente, ella lo rozaba. Pero ella no soltó su mano. Raymond, ¿crees que alguna vez yo podría gustarle a alguien?, lo cuestionó directo. El joven pasó saliva antes de responder. Por supuesto que sí, señora. Es usted muy bella, le dijo sintiendo su corazón latir con fuerza, y es que su niña caprichosa jamás le dirigía la mirada y mucho menos le prestaba mayor atención. Que lo estuviera haciendo ahora lo ponía muy nervioso, porque desde hacía mucho tiempo su pensamiento se había anclado a ella. Susana notó un brillo distinto en los ojos del chico y se mordió los labios nerviosa. ¿A ti te parezco bonita?, él asintió en silencio, luchando con las sensaciones que esa pequeña mano en la suya le provocaban. Pero ¿te parezco lo suficientemente bonita como para inspirar a algún hombre a besarme?
De nuevo Raymond pasó saliva, dando una fugaz mirada a esos labios que tanto le gustaban y al mismo tiempo sintiendo celos de aquel que tuviera ese privilegio. «Por supuesto que sí, señora», le dijo, evitando mirarla, pero ella tomó su rostro forzando a que lo hiciera. Si bien Susana no había iniciado su vida sexual, eso no significaba que previo a Terry no hubiera ya tenido un par de romances y besuqueos entre las faldas del escenario o en algún otro sitio. Ella fue muy consciente del gusto de su chofer por ella, y sí, ella en ocasiones llegó a sentirse abrumada por la indiferencia de Terry y en algún momento anuló y hasta dudó de su propia sensualidad. En ese momento supo que si lograba seducir a ese chico, se convertiría en una pieza relevante para empezar a tomar venganza del infeliz hombre que tanto la había despreciado, Terence Graham. ¿Lo harías tú, Raymond? ¿Me besarías tú?, lo engatusó casi de inmediato con ese tono sensual que ella sabía muy bien actuar. Raymond no tuvo escapatoria. Él llevaba una vida codiciando a la mujer de su jefe. Hacía mucho se había dado cuenta que el hombre no tocaba a la esposa ni mostraba el más mínimo interés físico por ella. Al principio le pareció que su jefe era un verdadero tonto por despreciar el platillo que él tanto codiciaba, mas con el tiempo le gustó la idea. Así, en su fantasía, Susana era sola suya, porque solo él la llevaba en brazos de un sitio a otro, porque solo él podía sentir su piel a través de las ropas. El beso ocurrió como si fuera lo más natural del mundo. La disposición de ella y su experiencia abrumaron a Raymond, que no sabe bien en qué momento terminó tumbado en la cama encima de ella, besándola con desesperada pasión, y Susana solo se dejó llevar, sintiendo las ávidas caricias del chico en su cuerpo. Disfrutó al sentirlo hurgar en su pecho sobre su vestido. Acalorada, sintió un ligero mareo de excitación al notar las manos de Raymond llevando el vestido por encima de las caderas. Él no se contuvo. Había codiciado tanto a esa altiva mujer que, medio enamorado, medio orgulloso, la tomó de una sola embestida. La sintió encajar las uñas en sus hombros, pero ella no gritó ante el dolor causado. Enfadada, le mordió los labios hasta casi sangrarlos. Quizás lo hubiera hecho si no hubiese comenzado a gemir de placer conforme Raymond arremetía encima de ella, fuerte, intenso y rápido. Susana apenas alcanzó a vislumbrar el horizonte de un inmenso placer cuando de pronto la sensación se desdibujó ante ella. Raymond ya había terminado su labor y ella lo miró desilusionada y enfadada. «No me gustó. Hazlo otra vez». Él la miró satisfecho, evaluando qué tanto convenía hacerlo de nuevo o no, qué tanto quería complacerla o enloquecerla con su pasión, o qué tanto más desilusionarla. ¿Cuál de las formas la ataría más a él? Porque entendía que, por su posición, él estaba en completa desventaja y se negaba a ser despedido cuando a ella bien se le antojara. Tenía el impulso de doblegar su orgullo, de enseñarle que las personas no se usan a su antojo y luego se desechan como cualquier despojo. Él la conocía, en verdad. Tenía 7 años contemplándola. Podía casi leer su intención de incordiar al marido. Bien, él estaba dispuesto a hacerlo, pero sería él quien llevara la batuta de este juego. No, no lo haré. «Si antes no te limpias», le dijo, señalando su entrepierna manchada de sangre y mezclada con su propio jugo. Susana lo miró disgustada, poniéndose de pie. Le pidió le acercara las muletas. «Sí, lo haré, pero antes, desnúdate para mí». Un intenso rubor la cubrió casi completa. Estuvo a punto de negarse, pero vio la intención de él de marcharse y ella no quería quedarse así. Ella sabía que había algo más que él le podía dar y aparte aún lo necesitaba para desarrollar su plan. Cuando
Comenzó a bajar el cierre de su vestido para luego bajar los tirantes y el fondo de encajes que llevaba. Luego continuó con el sostén para luego luchar con el equilibrio y retirar su prenda íntima y la única media que usaba. Raymond sonrió. Supo que la tenía suya y estaba más que dispuesto a tomarla. Estaba muy excitado, pero no acababa todavía de venir en ella, y así podía tener un poco más de resistencia. Le acercó las muletas y la dejó avanzar a la ducha, mientras él aseguró la puerta de la habitación. Aunque sabía que ambos estaban solos en la casa, era el día libre del resto de los empleados, y luego de desvestirse, entró con ella en la ducha, acariciándola, chupando su pecho, para después hacerla arrodillar ante él y introducirse en su boca. Era muy agradable sentirla tomándolo. Cuando pensó que ya era suficiente, la hizo ponerse de pie y la tomó empujándola hacia la pared, hundiéndose de nuevo, comiéndose su pecho uno y otro sin descanso y apretándola contra la fría pared de la ducha. Susana sentía que casi flotaba apenas tocaba el piso. Él la tenía sostenida únicamente con la unión de su pelvis. Esta vez el placer la tomó, y cuando Raymond comenzó a sentir las contracciones, la dejó vacía, retirándose por completo. Esta vez ella no estuvo molesta. Le había gustado, pero ella quería sentir más y lo miró a los ojos. «Otra vez», le ordenó, y Raymond se alejó entregándole las muletas. «No, yo ya estoy satisfecho. Vamos, te ayudaré a llegar a la habitación». Ella lo miró insidiosa. «Quiero que lo hagas otra vez, si tanto lo quieres en verdad». «Suplícame», le dijo dejándola al pie de la cama, mientras él hacía como que quien levantaba sus ropas para marcharse. «Por favor, te lo pido, solo una vez más». El tono de Susana fue suplicante, aunque al volverse en su mirada él encontró soberbia. Él chistó. «No, hermosa. Suplica un poco más si de verdad lo quieres», le dijo sosteniendo con su mano su intimidad aún erecta, y entonces ella le suplicó y él volvió a tomarla, esta vez dejándola sentir por completo. Antes de retirarse de la habitación, la condicionó a ser él quien decidiera cuándo quería estar con ella. Y ella se sintió contenta. No le importaba más estar con este empleado. Ya vería cómo quitárselo de encima. Con suerte, esta tarde habría quedado embarazada, pero lo estuviera o no, ella iniciaría ahora su plan de venganza. Más tarde, ya vestida, lo llamó para que la llevara a un par de tiendas y después llamó a un reportero. Continuará.